Hola, regresamos con este espacio en el que hablamos de la historia de los 1104 municipios de Colombia. Y hoy nos encontramos en el sur de norte de Santander, en el municipio de Mutiscua. Muchos yo creo que no han oído hablar de él, pero nos encontramos con una persona que nos va a hablar justamente sobre los inicios de este municipio. Muchas gracias por atender nuestra invitación, don José Evaristo Latorre. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para Colombia Bacana. Y es para mí pues una satisfacción dar a conocer mi municipio, porque de eso se trata, es mi municipio, y por eso es muy bueno que podamos dar a conocer esta bella región de Colombia. Claro, además usted es el rector del colegio de Mutiscua. Sí, señor, desde hace como unos 6, 7 años, pero yo inicié como estudiante y como docente acá mismo en la institución. Empecemos hablando por esos primeros habitantes que tuvo este territorio. Bueno, antiguamente Mutisco era una región entre Pamplona y Silos. Era como decir, era como un corregimiento o era un sector entre esas dos poblaciones. Y en el año 1841 fue que inició Mutisco como municipio, 25 de diciembre exactamente. Así fue que inició. Era una población indígena la que había en este sector y algunos que otros habitantes, generalmente eran personas que venían desde Alemania, alemanes que pasaron por la región, hicieron asentamientos acá. Claro, estamos hablando que este es un municipio bastante alto que queda a estribaciones del páramo de Santurbán. A 2.600 metros de altura, exactamente el nivel de Bogotá, a la misma altura de Bogotá. Lógicamente que aquí corre un poquitico más de viento, hay un poco más de, diríamos, como paz y tranquilidad en esta región. ¿Por qué Mutiscua? ¿Por qué se llamó Mutiscua? En la época de la guerra, de los partidos políticos, hubo una batalla en un sitio que se llama Tescua, es un sitio de Bochalema, hay un sitio que se llama Tescua, y allí murió un general de apellido Mutis. Y entonces esa parte se retomó acá porque eran afiliaciones políticas y además porque aquí tenemos un nexo muy fuerte con esa parte de Bochalema, que es ese mismo sector, y entonces se hizo una fusión. Mutis, que era el general Mutis de Gama, y Tescua, que es una región. Y además porque Tescua tenía afinidad con Tapaguá. Entonces desde allí nace esa fusión, Mutis-Tescua. Y para que no quedara Mutis-Tescua, quedó Mutiscua. ¿Cuáles fueron esos indígenas que vivieron en esta zona y cuál era su comercio? Generalmente aquí había unos indígenas que llamaban Tapaguá, pero es de la misma, de chitareros, es de la misma familia. Y aquí lo que se trabajaba era el trueque, generalmente era el trueque en cultivos como el maíz. No era mucho cultivo de papa porque este no es para eso, generalmente era el maíz y el trigo. Y a raíz de eso generaban los trueques, incluso con otras poblaciones. En alguna parte del tiempo, la línea del tiempo de Mutiscua, era una población triguera junto con Silos. Y tanto así que se construyó un molino movido por agua. Y era el famoso molino Monarca, que se decíamos nosotros, y que habían 3 construcciones de ese estilo, que eran Pamplona, Mutiscua y Málaga. Eran las 3 poblaciones que tenían ese estilo de molino para lógico, triturar el trigo y transformarlo en harinas y cosas como esas. Luego ya a medida que fue creciendo se demarcó la parte urbana de la población, que eso eran pues 3 casas, era lo que había, generalmente era esa, y una parte central que se llamaba el parque o el sitio de reunión de las personas. Y comenzó la época tradicional, luego erigieron la parte de la parroquia, que fue mucho más tarde, fue en 1843, que se erigió como parroquia San José de Mutiscua, por eso se llama parroquia San José de Mutiscua. Y lógicamente la influencia religiosa en estas regiones pues, es bastante fuerte. Y a raíz de la religión o los pueblos crecen o se queda.
Esa es una parte fundamental en la parte religiosa. Entonces, a partir de eso fue que se inició pues nuestra población. Habían algunas veredas antiguamente y en épocas de fiesta era que bajaban a la población. Muy poca comercio a nivel de vereda existía, porque todo el comercio era alrededor de la parte urbana, y así era. Muy pocas tiendas o muy poco comercio rural existía en esa época. El transporte pues, era a caballo o a pie, porque no habían vías de acceso. Las vías de acceso fue mucho después ya, alrededor de 1970, por ahí, que comenzaron a hacerse rutas y vías a la parte rural. El resto no había mucho. Ahora, Mutiscua siempre tuvo una línea de comercio con Silos, Pamplona, y Betas, California, porque eran los sitios de tránsito de la población. En cada pueblito hay una actividad religiosa. Por ejemplo, en California, que era la visita a San Antonio. Entonces, de aquí hacían romería para allá. Y de allá hacían romería acá, porque aquí era la patrona nuestra, es la Virgen de las Mercedes. Y en honor de esa Virgen de las Mercedes, es que la institución tiene el nombre, Colegio Nuestra Señora de la Merced o Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced. El colegio fue fundado en 1971. En el 2021 pues celebramos los 50 años de la institución. Ahora, comercialmente ha sufrido una transformación inmensa el municipio de Mutiscua, porque estábamos hablando de municipio de Mutiscua que comenzó con la cultivo de trigo, maíz, y era lo que se comercializaba y era lo que se producía. Luego vino el auge del mármol, por buscar mármol en todos los sectores del municipio. Y se comenzó a comercializar y se comenzó a hacer la primera plantica de transformación del mármol. Era triturarlo y eran hacer láminas pequeñas porque aquí no hay canteras grandes. Sí, es mármol fracturado que se llama rajón, pero no habían canteras grandes. Pero sí se comercializaba para otras partes donde tenían o hacían el proceso de transformación del mármol para hacer pisos, que era el famoso retal de mármol que se utilizaba, y los granitos para hacer pisos, para hacer fachadas, que era lo que se utilizaba acá. Y se inició con una planta pequeña que era también movida por agua, pero eso se terminó y se comenzó a hacer otro tipo de actividad que era solamente extraer el mármol y transportarlo a otras regiones del país. Luego se creó una fábrica también de transformación un poco ya más moderna, con discos, porque es que antiguamente se movía eso era a través de cortes con arena. Una cuchilla de acero, se le echaba arena y comenzaban a cortar con eso. Y las trituradoras eran generalmente piedra a piedra. No había como ahora trituradoras metálicas para hacer la transformación. Y desde ahí fue que comenzó a surgir ese auge por el mármol. Duró, póngale, 10 años. ¿En qué época más o menos? El auge del mármol estuvo más o menos en la época de en los 80, de los 80 a los 90. Luego de los 90 hacia arriba comenzó el auge de la cerámica. Cerámica, producción en Cúcuta. En la región de Cúcuta es donde están los hornos de producción de cerámica. Y lógicamente la producción de cerámica era mucho más barata que la transformación del mármol. Y entonces el mármol era una situación costosa, pero eran adquiridas mucho por venezolanos, porque en esa época era el auge del bolívar en Venezuela. Entonces mucha persona venezolana venía a comprar artesanías en mármol, a mandar a hacer comedores. Exactamente, aquí hay unas mesas que se construían en mármol. Entonces, porque primero es un material muy bonito, transformado es muy bonito, es durable, y entonces ese era el auge del mármol. Pero pasó. Entonces entró la cerámica y terminó con la parte de explotación de mármol. ¿Qué pasó con el mármol entonces aquí en Mutiscua? Terminó. Simplemente no se exploró más. No se exploró más, es decir, se terminó porque ya se comenzó a hacer un material costoso.
Se sacan una que otra por ahí como para llevar a las trituradoras para sacar granito, que es el que hacen en algunos pisos en algunas ciudades. Y además es un material que para tierras frías no se utiliza mucho porque son materiales fríos. Para climas calientes es espectacular, pero para climas fríos pues no funciona. Entonces ahí se terminó eso. Y entonces uno dice, bueno, comenzamos con maíz y trigo, luego entró lo del mármol, ¿y qué pasó ahí? Entonces comenzamos nuevamente a mirar qué era la hortaliza. Sembrar hortaliza, y comenzaron a sembrar hortaliza, y ahorita es uno de los mejores productores de hortaliza a nivel de Norte de Santander, porque hay otras regiones del país que también producen hortaliza. Aquí se le tiene un nombre especial a la hortaliza, que se llama lichigo, pero en el argot popular lichigo es estar pelado, es decir, no tener, estamos sin billetes, ¿no? Pero aquí el lichigo no es ese contexto. Aquí el lichigo es producción de hortaliza. ¿Y por qué el nombre de lichigo? Porque es que cada parcela se siembran pedacitos de una cosa y de otra, es decir, de a poquito, por eso se llama lichigo también. Y aquí los transportadores se le dicen lichigueros. Claro, desde que uno ve a Mutiscua desde lo lejos, por esta vía que va entre Bucaramanga y Pamplona, que finalmente llega a Cúcuta, pues se empieza a divisar todas estas montañas de muchos colores. Exactamente. Lo que produce las hortalizas es la economía hoy por hoy del municipio. Hay varias líneas, pero una de esas es la fuerte, lógicamente la producción de hortaliza. Pero a raíz de que no todo el mundo podía sembrar hortaliza o no tiene esa cuestión de cultivo, porque eso requiere pues, que la persona sepa, que tenga un lote de terreno y que le guste la agricultura, porque aunque siendo una región que es netamente agrícola, y porque estamos en las laderas del páramo Santurbán, entonces la gente comenzó a pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Cultivar de pronto no, pero tenemos una abundancia de agua. Y entonces las personas comenzaron a decir, bueno, yo puedo cultivar truchas. Y comenzaron 2 o 3 personas a hacerle cultivo de truchas. Y en este momento tenemos varias estaciones piscícolas, podríamos decir, o de cultivo de trucha, hay varias y todavía se siguen en toda la ribera del río La Plata, nacimiento del río Zulia, desembocadura en el río Catatumbo, el lago de Maracaibo. Entonces, a raíz de que hay producción de agua, comenzaron a hacerse en esos tipos de estaciones. Primero se hicieron en tanques pequeños, ya luego ahorita hay estaciones ya muy grandes, en la cual pues hacen la importación de las ovas. Las ovas son los huevos fecundados, pero entonces aquí ya tienen en dónde hacer los criaderos de eso y comienzan a cultivar eso y ellos mismos comienzan a venderle a sus demás compañeros. Entonces tenemos la parte de lo que es el cultivo de hortaliza, tenemos también el cultivo de trucha y algún sector de ganadería, pero es muy pequeño, no es con zonas extensas, sino son una que otra finca. Aquí no hay grandes dueños de terreno, no, aquí son parcelas. Aquí no hay grandes extensiones de que una persona pueda decir que no, tengo tantas hectáreas o tantos miles de hectáreas, aquí no lo hay. Somos minifundistas, pero aquí aprovechamos bien. Profesor José Evaristo, volvamos un poquito atrás en el tiempo y cuéntenos cómo se vivió toda esa época entre liberales y conservadores, pues que fue tan dura en todo el país. ¿Cómo se vivió aquí en Mutiscua? Y Mutiscua pues era, porque digo que es porque ahora hay partidos políticos por montón y ya nadie se define, pero antiguamente se definía como un pueblo conservador. Y nuestro vecino, Silos, era un pueblo liberal. Entonces esa confrontación incluso de familias que se exterminaron completamente por esa parte política. Entonces aquí se generó mucha violencia debido a eso. Entonces nadie podía decir absolutamente nada de los liberales y nadie podía decir nada de los conservadores porque eran enfrentamientos. Tanto así que muchos de nuestros antepasados estuvieron en las guerras de Palo Negro, precisamente por eso, porque se invitaban los unos a los otros a exterminar los unos a los otros. Con Silos, esa situación produjo
migración y emigración de personas. Eso no fue fácil para las personas. Muchos de nuestros antepasados y muchos de nuestros familiares pues perdieron la vida en ese trance. Por aquí yo escuchaba alguna vez, había un nombre que se les daba, que eran chulavitas. Era por la forma como se vestían. Los chulos o los cuervos pues son de color negro, entonces generalmente ellos se vestían de negro y eran, ahí vienen los chulavitas, a esconderse todo el mundo, pero era cuestión política. También teníamos una comunicación muy grande con lo que era Santander, por la parte de lo que es Betas y California, porque es que por acá hay rutas de acceso a esas regiones. Entonces también de aquí pudieron ir a Santander, a esas dos poblaciones, y desde allá también venir hasta acá. Tanto que mi familia viene también de por allá de Santander. ¿Por qué? Que les tocó venirse en la época de la violencia por partido político. Todavía se presentan cosas, ¿no? Enfrentamientos políticos sin razón de ser. Porque a las personas hay que darle la libertad que escojan, y si yo decido por alguien, pues es mi libertad. Pero antiguamente no había eso, era un poco más complicado. Claro, tocó un tema que nos ha llamado también la atención en este municipio y son esos caminos reales que están uniendo como norte de Santander, Santander, se sostienen y se mantienen. Sí, hay algunas rutas, aunque ya las vías carreteables acabaron con eso, pero sí hay algunas rutas que todavía se mantienen en comunicación con los municipios. Por ejemplo, aquí tenemos comunicación con Cogutilla, porque es aquí río abajo, y ya hay algunos caminos de herradura que todavía algunos campesinos la utilizan. No es tanto porque ya es más fácil, no, ir en carro, ir a Betas por la vía Bucaramanga, pero todavía hay rutas para Santander que se utilizan para hacer romerías. Para hacer romerías, ir a California, ir a Betas, o cuando aquí hay fiestas, los de allá vienen acá, y cuando hay fiestas allá, los de aquí van para allá. Pero sí todavía se mantienen esos caminos reales, todavía se mantienen eso. Y algunas casonas que estaban sobre esas rutas todavía existen. Todavía, aunque por cuestiones de tiempo ya se deterioraron, se cayeron, no hubo ese mantenimiento de patrimonio, porque realmente eran patrimonios. Todavía se encuentran casas grandes en las cuales los arrieros, que eran antiguamente, porque todo se transportaba era a lomo de mula, todavía hay casitas que se conservan, donde estaban los corrales, en donde las personas se quedaban. Las personas que hacían esos recorridos eran músicos también, y montaban su fiesta cada vez que llegaban a un sitio como esos, y sabiendo que al otro día tenían que volver a cargar las bestias para poder seguir los caminos. Ese era el tránsito, era épocas muy, muy bonitas. ¿Por qué? Porque se compartía mucho. Hoy en día no hay tanto eso, muy poco se comparte, y mucha tradición ha quedado ahí, porque no la hemos rescatado, porque no hemos hecho ese trabajo de volver sobre eso y tratar de recoger esas experiencias y esas cosas bonitas que se generaron desde la parte antigua. Claro, Mutiscua sigue siendo muy rural, vemos una población, un casco urbano pues algo pequeño, pero se nota que es demasiado rural sus habitantes. Sí, sí, porque a nivel de la parte urbana encontramos 800 familias acá, y el resto es completamente rural. Mi población en la institución es 80% rural. Ahora, pueden tener su casa acá, pero van al campo a trabajar. Aquí hay una situación, es que aquí todo el mundo está trabajando. Aquí a veces conseguir a alguien que esté desocupado es bien difícil, porque todo el mundo está en su cuento. Está trabajando, está produciendo, que el apoyo para el campo no es tanto. Y esa es una de las cosas que ha hecho que los campesinos migren a las ciudades, que no se mantengan en la parte rural, porque el apoyo es muy, muy poco para ellos. Entonces ellos tampoco pueden producir a pérdida, porque no les es rentable. Entonces esa es una de las cosas que nosotros estamos desde el nivel educativo mirando cómo hacemos que un estudiante, en lugar de salir de la población, se pueda quedar,
pero es muy difícil cuando no existe ese apoyo institucional, no existe realmente. Y lo vemos a nivel de todo Colombia. El apoyo para la parte agrícola es muy pequeño. Y en lugar de producir alimentos nos estamos convirtiendo en consumidores de todas las importaciones que se hacen. Y eso es un problema. Un país con tantas cosas buenas que tiene, con tanta tierra para producir, con agua porque tenemos también, no estamos produciendo lo que necesitaríamos producir precisamente por eso. Porque quizás estamos apoyando, lógico, hay sectores en los cuales si no se apoya tampoco podemos llegar acá. Pero si se apoya la parte rural, si se apoya al campesino, pues va a haber mayor producción de alimento, que es lo que necesitamos. En lugar de importar, producir. Pero no sé cuándo será, pero ahí vamos. Algunas de las granjas que nosotros hemos visto aquí en el municipio, pues nos han comentado y han sido enfáticos en decir que son granjas de enseñanza para justamente estos campesinos. Esa parte de la educación, ¿cómo se está desarrollando? Bien, aquí teníamos una situación y es que como es minifundista, pues cada niño que está en el colegio pues tiene su parcelita en la parte rural y ellos colaboran y allí están inmersos en esa parte de cultivo. Entonces ellos siempre están aprendiendo cosas allí y tendremos que mirar es cuál es el objetivo de la institución con respecto para dónde va el municipio. Y el municipio va en este momento pues creciendo en la parte agropecuaria, pero también tenemos que fomentar la parte de turismo. Pero para fomentar la cuestión de turismo, lo primero que tenemos que tener son servicios. Un turismo sin servicios no funciona. Lo primero que hay que establecer son servicios para brindarle comodidad a la persona que llega, a la persona que nos visita. Si no hay servicios, no podemos decir que vamos en una vía de turismo. Y muchas regiones de Colombia tienen esa parte. Hay algunos departamentos de Colombia, Santander, que hacen mucho énfasis en la parte turística. Boyacá igualmente, la parte del eje cafetero igual. Es decir, ellos tienen una visión muy fuerte en la cual decir, yo tengo servicio y en la medida que yo ofrezco servicio, pues también voy a tener personas que nos puedan visitar. Y eso es una de las cosas que debemos hacer a nivel de municipio. Y estoy hablando aquí del futuro de nuestro municipio. Y lógicamente necesitamos tecnificar la parte de producción agrícola. Tendríamos que tecnificar. Si eso no tecnificamos, no podremos producir más. En el mismo terreno, producir más. Y solamente lo logramos a través de tecnología, que sería una de las cosas que podríamos hacer a través de la parte educativa. Tratar de hacer pedagogía con los estudiantes, tratar de mirar que hay que mejorar en la parte técnica para poder producir más con lo mismo que tenemos. Profesor, ¿de qué personajes podemos hablar del municipio que se hayan destacado? Desde la fundación pues habían líderes en la comunidad. Y uno de los líderes fue Patricio Villamizar, que es uno de los fundadores del municipio. Hubo en la parte religiosa un padre que también, creo que el nombre era Casimiro, que también influyó mucho en la parte de progreso del municipio. Algunos docentes que iniciaron ese proceso. Generalmente en esa época el ser docente era una influencia muy grande para las personas, era una influencia muy grande para los niños. Y ahí tenemos a uno de los docentes de apellido Bastos. Luego incluso la Casa de la Cultura tiene un nombre que era para uno de los directores, profesores y directores de las escuelas, que era Lucas Gamboa. Personajes muchos e incluso no reconocidos, e incluso a uno se le escapan también porque quizás la tradición no se lleva el contar una historia a otro, y quizás es lo que estamos haciendo ahorita, contando una historia que posiblemente no se contó. Y en los chicos a veces nos limitamos simplemente a avanzar, y no tratamos de rescatar aquello que ha sido la base del progreso de los municipios.
progreso en economía, el progreso en comercio, pero también el progreso en la parte de tradición y de cultura. Bueno, muy bien. Pues, profesor José Evaristo, muchísimas gracias por recibirnos. Me gustaría que le hiciera una invitación también a los colombianos, extranjeros, a que vengan y conozcan la región de Mutiscua. Ok, esto al ser una región en el páramo Santurmán, en donde hace frito bien rico, pues la idea es que al ser en el páramo Santurmán, pues hay paisajes muy bonitos. En la parte superior, pues hay algunas lagunas que deben conservarse en su estado natural, pero es la invitación a conocer nuestro municipio, a conocer aquello bonito que tiene nuestra población, a cómo se cultiva acá, cómo es que se hacen esos retazos de colores en nuestro municipio, cómo es que se hace ese proceso de cultivo de trucha y también cómo es que son las personas aquí. Aquí pues, hemos iniciado con alguna parte de construcción de hotel, ¿no? Con el fin de brindar servicios, y por eso estamos haciendo una invitación que en la medida que las personas puedan venir a nuestro municipio, disfrutar de los paisajes, disfrutar del ambiente sano, ¿no? Del ambiente sano, pues esa sería la invitación. Decir, invitamos a toda Colombia es muy difícil, pero sí aquellas personas que estén interesadas en hacer un recorrido por Norte de Santander van a encontrar un pueblito muy bonito, paraíso escondido, Mutiscua, Norte de Santander. Claro, y también ve uno que en la parte rural se están haciendo unos esfuerzos inmensos también por recibir a los visitantes. El trabajo que hace Ibanasca, el trabajo que hace Chambalá también es muy interesante. Ok, y eso es con el fin de brindar hospedajes rurales, con el fin de que las personas tengan contacto con la naturaleza, que puedan disfrutar de la naturaleza, en otras palabras, que puedan estar en contacto, que sientan esa paz y esa tranquilidad que a veces no la tenemos en una ciudad. Allí tendremos otras cosas importantes, y es importante en las ciudades porque a veces nosotros de acá queremos ir a una ciudad y conocer lo de allá, pero hay muchas personas citadinas que quieren salir un poco de allá, y la invitación es que vengan a Mutiscua. Profesor José Evaristo, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por compartirnos la historia del municipio a su estilo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y de verdad muy complacido de que nuestras regiones, nuestros municipios se conozcan. Eso es un trabajo muy bonito, que no lo hacemos a niveles institucionales de cultura colombiana, sino que ustedes están buscando una manera de dar a conocer esas historias y esos municipios que a veces son desconocidos, olvidados a veces en nuestra Colombia, porque muchas poblaciones, quizás muchas personas de las que van a ver este video no sabían que existía, y eso es lo bonito de dar a conocer cosas que son importantes en nuestra Colombia, y eso es vivir Colombia. Muchísimas gracias a Colombia Bacana por venir a nuestra población.